Lance ajustó su manifiesto de carga por tercera vez en 10 minutos, no porque hubiera algo malo con él, sino porque esperar en las filas de la aduana aparentemente convertía incluso al ser humano más paciente en un desastre inquieto a su alrededor. La sinfonía habitual de la estación Nexus se desarrolló en todo su caótico esplendor. El parloteo de las bocinas insectoides discutiendo sobre las tarifas de envío. Los profundos zumbidos armónicos de los saperianos cristalinos que realizaban negocios a través de frecuencias de sonido que le hacían doler los dientes. Y el ruido de fondo perpetuo de 1000 recicladores atmosféricos diferentes trabajando horas extras para mantener a todos respirando. Algo vagamente parecido a su mezcla de aire preferida. Próximo. La voz del agente de aduanas resonó en el traductor universal, aunque Lance se había vuelto lo suficientemente bueno leyendo el lenguaje corporal de Ulan como para saber que el ser alto y de piel plateada se estaba divirtiendo tanto como una endodoncia. Los antebrazos de los agentes se movían con precisión mecánica, 2 manejando papeleo, mientras los otros 2 gesticulaban irritablemente hacia la aparentemente interminable fila de comerciantes, contrabandistas y empresarios legítimos que mantenían a este rincón de la galaxia girando. Lance avanzó arrastrando los pies. Sus gastadas botas de carga chirriaban contra los pulidos pisos de metal de la estación. 23 años de transporte de suministros entre las colonias exteriores le habían enseñado que los funcionarios de aduanas de toda la galaxia compartían un rasgo universal. Todos estaban muertos por dentro. Bueno, a excepción de aquellos que estaban literalmente muertos, como los representantes del sindicato Necro, pero por lo general estaban bastante alegres al respecto. Propósito de la visita. El Ulan no levantó la vista de su pantalla. Las 4 manos ahora bailaban sobre pantallas holográficas que mostraban el manifiesto de carga de Lance con un nivel de detalle insoportable. Solo estoy dejando suministros médicos para la colonia Kepler, respondió Lance, ofreciendo su sonrisa más encantadora a un ser que probablemente ni siquiera podía ver las expresiones faciales de la misma manera que los humanos. Nada emocionante. Algunos antibióticos, equipo quirúrgico, algunas cajas de ese sustituto sintético de sangre del que los asentamientos exteriores nunca parecen cansarse. Duración de la estancia: 8 horas, quizá 10 si encuentro una comida decente que no intente devorarme. Lance echó un vistazo a la zona de aduanas, notando la mezcla habitual de viajeros. Un grupo de científicos Vectari se apiñaba alrededor de lo que parecía una unidad de contención. Su piel azul pálido brillaba con los patrones bioluminiscentes que les servían de lenguaje escrito. Cerca de la pared del fondo, un escuadrón de guerreros Colt permanecía en perfecta formación. Su armadura de obsidiana los hacía parecer sombras vivientes con problemas para controlar la ira. El agente de aduanas finalmente levantó la vista, revelando los distintivos ojos de triple pupila que lo identificaban como una de las subespecies más evolucionadas. Se requiere un bioescaneo estándar. Pase al escáner de la puerta. Lance asintió y caminó hacia el enorme arco que dominaba el centro de la zona de aduanas. El escáner de la puerta era una maravilla de la ingeniería almirana, supuestamente capaz de detectar de todo, desde armas ocultas hasta parásitos interdimensionales y ese extraño hongo espacial que hacía que la gente se descompusiera. En una danza interpretativa espontánea. La tecnología era tan avanzada que la mayoría de las especies apenas entendían cómo funcionaba, razón por la cual probablemente los ulmiranos cobraban tarifas premium por instalarlos en los principales centros comerciales. ¿Sabes?, dijo Lance, entrando en el campo de energía del escáner. He pasado por esto probablemente unas 300 veces, y todavía me hace sentir como si me estuvieran disolviendo y reconstituyendo lentamente. ¿Es normal o debería preocuparme por el daño celular a largo plazo? La expresión del agente de aduanas no cambió, pero Lance captó el ligero movimiento de uno de sus brazos secundarios. Probablemente significaba diversión o irritación. Con los ulmiranos, era difícil saberlo. El escáner cobró vida con un zumbido, bañando a Lance en un suave resplandor azul que hacía que todo pareciera una película de ciencia ficción barata de los antiguos archivos de la Tierra.
Había pasado por esta rutina tantas veces que prácticamente podía recitar las respuestas estándar del escáner. Sujeto autorizado para parámetros biológicos estándar, seguido del tono de todo en orden, que significaba que podía seguir con su vida y tal vez encontrar esa comida decente. En cambio, el escáner emitió un sonido como el de una computadora intentando. Estornudó. Luego emitió un sonido diferente, como si varias computadoras discutieran. Luego se quedó en silencio. Lance bajó la mirada hacia sus brazos, que aún brillaban tenuemente en azul en el campo del escáner. Luego volvió a mirar al agente de aduanas. ¿Debería empezar a preocuparme? El anciano observaba sus pantallas con la expresión que suele reservarse para descubrir que la computadora de navegación de la nave ha sido reemplazada por una inteligencia artificial particularmente estúpida. Sus 4 manos se movían frenéticamente por los controles holográficos, mostrando pantallas de diagnóstico e informes de errores que parpadeaban demasiado rápido para que Lance los leyera. Dijo Lance, todavía de pie en el escáner. ¿Salgo o no me muevo? El tono del agente de aduanas había pasado de ser burócrata a algo cercano al pánico. En la zona de aduanas, otros viajeros habían empezado a notar la conmoción. Los científicos Bekitari habían interrumpido su animada discusión y ahora miraban el escáner de la puerta con la curiosidad científica que suele preceder a cualquier cosa que estuviesen estudiando. El escáner volvió a zumbar, esta vez más fuerte, y el resplandor azul se intensificó, hasta que Lance tuvo que entrecerrar los ojos por el resplandor. Las pantallas de estado alrededor del área de aduanas parpadearon y se apagaron. Luego volvieron a estar en línea, mostrando lecturas que no tenían ningún sentido. Entonces, con una voz que de alguna manera logró sonar mecánica y completamente desconcertada, el escáner de la puerta habló. Escaneo biológico completo. Identificación del sujeto, Lance, humano, masculino. Advertencia. El sujeto ha sobrevivido al contacto directo con un dios supremo. Clasificación imposible. Recomendación. Corre. El área de aduanas quedó en silencio sepulcral. Lance parpadeó una e aguda varias veces, procesando lo que acababa de oír. Lo siento. ¿Qué fue eso último? El escáner de la puerta repitió su anuncio, traduciéndolo amablemente a 43 idiomas diferentes para beneficio de la multitud cada vez más agitada. Los científicos Bektari ahora vibraban de emoción, sus patrones bioluminiscentes recorriendo lo que el implante de traducción de Lance identificó amablemente como blasfemias académicas. Los guerreros Colt habían adoptado una postura de combate, que era su respuesta a casi todo, pero seguía siendo notablemente intimidante. Debe haber algún error, dijo Lance, saliendo del escáner a pesar de la advertencia previa de los agentes de aduanas. O sea, solo soy un transportista de carga. Lo más emocionante que me ha pasado en los últimos 5 años fue aquella vez que envié accidentalmente una caja de cristales de apareamiento de Zapiran a un monasterio. Y créanme, eso fue más vergonzoso que divino. El agente de aduanas ahora estaba escribiendo frenéticamente comandos en su consola mientras hablaba rápidamente en lo que Lance supuso que era algún tipo de comunicador de emergencia. Alrededor del área de aduanas, llegaba más personal de seguridad, incluida una figura alta con la túnica distintiva de un administrador de estación. Que nadie se asuste, anunció la figura encapuchada con un acento estándar, aunque su voz tenía el tipo de autoridad que sugería que entrar en pánico podría ser la respuesta razonable. Soy el administrador Sale. Estamos experimentando un pequeño fallo técnico con nuestro equipo de escaneo. Menor. Uno de los científicos de Bekitari se había separado de su grupo y ahora se acercaba al escáner con instrumentos científicos que parecían inquietantemente una sonda. Este dispositivo está leyendo firmas de energía que no deberían existir en nuestro marco dimensional. Los patrones de resonancia cuántica por sí solos sugieren interacción con entidades que operan en escalas cósmicas. Lance levantó la mano tentativamente. Cuando hablamos de escalas cósmicas, ¿estamos hablando de planetas realmente grandes o más bien de combustible para la pesadilla del fin del universo?
Los patrones bioluminiscentes de los científicos cambiaron a lo que su traductor identificó como terror excitado. Esto último sería más exacto. Fantástico. Lance miró alrededor del área de aduanas y notó que lo que había sido una multitud habitual de viajeros a bordo se estaba convirtiendo rápidamente en una reunión de personas muy interesadas y muy peligrosas. Los guerreros Colt ahora exhibían armas abiertamente. Los científicos Vectari estaban instalando lo que parecía un equipo de investigación de campo, y varias especies que no reconoció se habían materializado desde dondequiera que acecharan misteriosos extraterrestres cuando no estaban siendo siniestros. El administrador Sale se acercó y su expresión logró transmitir tanto preocupación diplomática como pánico apenas controlado. Señor, debo pedirle que me acompañe a un lugar más seguro mientras resolvemos esta situación. Déjame adivinar, dijo Lance, esta es la parte en la que todos empiezan a tratarme como si fuera increíblemente peligroso o increíblemente valioso, y mi vida pacífica de transportar suministros médicos se detiene de golpe. Me temo que esa evaluación puede ser correcta. Lance volvió a mirar el escáner de la puerta, que había vuelto a su brillo azul normal, pero ahora mostraba lecturas que parecían como si alguien hubiera enseñado matemáticas a tener pesadillas. A su alrededor, la multitud se hacía cada vez más grande y más agitada, con representantes de especies que nunca había visto antes, abriéndose paso a través del área de aduanas con el tipo de movimiento decidido que sugería que tenían planes para el que no implicaban preguntar educadamente. ¿Sabes qué es lo realmente molesto? Lance dijo, siguiendo al administrador Sale hacia lo que esperaba que fuera un lugar seguro. Ni siquiera recuerdo haber sobrevivido al contacto con ningún dios, Apex o cualquier otro. Uno pensaría que ese es el tipo de cosas que se quedan contigo. Tras ellos, el escáner de la puerta anunció a la creciente multitud, firma cuántica confirmada. El sujeto tiene exposición directa a una entidad de clase vacía. Probabilidad de supervivencia, 0,01%. Supervivencia real confirmada. Datos insuficientes para la explicación. Bueno, murmuró Lance mientras el administrador Sale lo apresuraba hacia la salida segura. Eso no explica absolutamente nada y lo empeora todo infinitamente. Solo otro día en el paraíso. Lo último que oyó antes de que las puertas de seguridad se cerraran tras ellos fue el sonido de varios idiomas alienígenas diferentes, todos expresando el mismo sentimiento. Querían apoderarse del humano que, de alguna manera, había sobrevivido a lo imposible. Y no les interesaba especialmente esperar permiso. La oficina del administrador XYL había sido claramente diseñada por alguien que creía que la clave del éxito diplomático era incomodar a todos por igual. Los muebles eran demasiado altos para los humanos, demasiado anchos para Olmiran, y al parecer, demasiado geométricamente imposibles para cualquiera con conocimientos básicos de física. Lance se encontró sentado en lo que podría haber sido una silla si las sillas hubieran sido diseñadas por un comité, y ese comité había tenido un día muy malo. Así que, dijo Lance, observando a Sale pasearse. Detrás de su escritorio con la gracia fluida de alguien cuya especie había evolucionado más allá de la necesidad de medicamentos para la ansiedad. En una escala del 1 al completamente, ¿cómo calificarías mi situación actual? Los ojos de triple pupila de Sale se enfocaron en una serie de pantallas holográficas que se actualizaban con lo que Lance solo podía asumir que eran muy malas noticias. La situación es compleja. En los últimos 18 minutos desde el incidente del escáner, hemos recibido solicitudes de acoplamiento del colectivo de investigación Vectari, una expedición militar CAT, algo que se hace llamar Sociedad de Preservación Cósmica y al menos 3 organizaciones de las que nunca he oído hablar, pero cuyas firmas de naves sugieren que tienen acceso a tecnología que oficialmente no existe. Sociedad de Preservación Cósmica. Lance intentó procesar esta información mientras luchaba contra el impulso de reír histéricamente. Eso suena como el tipo de nombre que le darías a tu organización cuando Universal Doomsday Prevention Squad ya estaba ocupado. Lo preocupante, continuó Sale, mientras sus brazos secundarios manipulaban los controles mientras sus manos principales gesticulaban hacia las pantallas,
es que todos ellos reclaman jurisdicción sobre ustedes basándose en varios tratados internacionales, leyes antiguas y lo que un grupo describió como un precedente cósmico que se remonta al primer silencio. Lance sintió un escalofrío recorrer su columna que no tenía nada que ver con el agresivo aire acondicionado de la oficina. ¿El primer silencio? Eso suena siniestro, incluso para los estándares de mi día que se deteriora rápidamente. Antes de que Sale pudiera responder, su consola de comunicaciones estalló en una cacofonía de alertas, tonos de advertencia y lo que sonaban como varios idiomas alienígenas diferentes, todos tratando de negociar, amenazar o suplicar simultáneamente. A través de las ventanas reforzadas de la oficina, Lance pudo ver cómo la bahía de atraque se llenaba de naves que iban desde los elegantes buques de investigación Vectari hasta las angulares líneas depredadoras de los buques de guerra Cal. Administrador Sale. Una voz resonó a través del sistema de comunicaciones, hablando con acento estándar y con la clase de autoridad que sugería que el desacuerdo no era una opción. Este es el comandante de batalla Ket de la Fuerza Expedicionaria Colt. Entregarás inmediatamente al humano anómalo para su evaluación militar y posible uso como arma. ¿Armas? Lance miró sus manos, que parecían angustiosamente normales. Apenas puedo operar una máquina de café sin causar pequeñas explosiones. ¿Qué exactamente están planeando convertir en arma? Otra voz interrumpió la tranquila charla. Este lleva la precisión clínica de la investigación científica dedicada. Administrador, esta es la investigación Prime Lux del colectivo Vectari. El ser humano debe ser transferido a nuestra custodia para su estudio integral. Las firmas cuánticas detectadas por su escáner sugieren exposición a entidades que existen fuera de nuestra comprensión actual de la realidad. Este representa el mayor descubrimiento científico de la historia registrada. O una tercera voz interviene hablando en tonos que parecen resonar desde algún lugar más allá del espacio normal. Podrías reconocer que algunos descubrimientos son demasiado peligrosos para que las mentes mortales los comprendan y devolver el tema a nuestro cuidado antes de que su mera existencia desestabilice el marco cósmico local. Lance miró a Sale. Estoy empezando a pensar que la explosión de la máquina de café fue el punto culminante de mi competencia técnica. La expresión de Sale había pasado de la preocupación diplomática al tipo de determinación sombría generalmente reservada para las últimas resistencias y los sacrificios heroicos. Señor Lance, debo preguntarle, ¿tiene algún recuerdo de algún encuentro que pueda explicar estas lecturas? ¿Alguna experiencia inusual, lagunas inexplicables en su memoria, sueños extraños que involucran entidades cósmicas o viajes interdimensionales? Lance comenzó a sacudir la cabeza, luego hizo una pausa. Había algo acechando en los límites de su conciencia, como una pesadilla medio recordada. Las imágenes pasaron por su mente, una oscuridad más profunda que el espacio, algo vasto e incomprensible que se extendía a través de las dimensiones, el grito de la realidad misma siendo desgarrada y cosida nuevamente. Podría haber algo, dijo lentamente. Pero es como intentar recordar un sueño mientras alguien te está golpeando con un martillo. Hay fragmentos, pero no tienen sentido. Oscuridad y algo demasiado grande para existir. Y las luces de la oficina parpadearon. Y por un momento, Lance pudo jurar que vio algo moviéndose en las sombras entre las pantallas holográficas. Algo que definitivamente no debería existir en el espacio tridimensional. Los ojos de Sale se abrieron de par en par. Los campos cuánticos en esta oficina acaban de alcanzar niveles que superan nuestras capacidades de medición. ¿Qué le pasó, señor Lance? Te dejó cambiado de maneras que nuestra tecnología apenas puede detectar. Cambió. ¿Cómo exactamente? Lance se levantó de la silla imposible y notó que las sombras en la oficina parecían moverse independientemente de cualquier fuente de luz. Porque realmente siento que debería saber si soy algún tipo de anomalía cósmica caminando con piel humana. Antes de que Sale pudiera responder, los sistemas de seguridad de la oficina se activaron con una serie de bocinas de advertencia que probablemente podrían escucharse en el siguiente sistema estelar. A través de las ventanas reforzadas,
Lance vio a guerreros Kholid con armadura de combate completa avanzando a través de la bahía de acoplamiento, mientras los científicos Vectari desplegaban equipos de escaneo que parecían menos herramientas de investigación y más el tipo de dispositivos utilizados para contener cosas que la realidad prefería olvidar. «Tenemos que movernos», dijo Sale, y su compostura diplomática finalmente se quebró. «¿Y ahora a dónde?», Lance preguntó, siguiendo al administrador hacia lo que esperaba que fuera una salida y no algún tipo de triturador de basura interdimensional. «Por si no te has dado cuenta, estamos en una estación espacial rodeados de personas que quieren estudiarme, convertirme en un arma o, posiblemente, evitar que destruya accidentalmente el universo». «Los niveles de mantenimiento», respondió Sale, abriendo un panel oculto que revelaba un estrecho corredor bordeado de tuberías, conductos y el tipo de sistemas mecánicos que evitaban que una estación espacial se convirtiera en una tumba muy costosa. «Los protocolos de seguridad de la estación requieren múltiples rutas de escape para el personal administrativo. Las distintas facciones monitorearán las salidas estándar, pero es posible que no piensen inmediatamente en verificar los niveles de infraestructura». Lance se metió en el pasillo de mantenimiento, lamentando inmediatamente cada comida que había comido durante el último mes. «Ya sabes, cuando me levanté esta mañana, el mayor desafío que esperaba enfrentar era encontrar un lugar decente para realizar el mantenimiento del reciclador atmosférico de mi nave. Esto definitivamente no es una mejora». Detrás de ellos, los sonidos de la oficina de Lance siendo registrada minuciosamente por múltiples facciones armadas resonaron a través del sistema de ventilación de la estación. Al parecer, los distintos grupos habían decidido que las negociaciones diplomáticas eran menos eficientes que simplemente tomar lo que querían y resolver las implicaciones legales más tarde. Los corredores de mantenimiento de la estación Nexus eran un laberinto de sistemas técnicos que servían a las necesidades de docenas de especies diferentes, lo que significaba que los controles ambientales estaban establecidos en un compromiso que no satisface a nadie. Lance se encontró sudando en un aire demasiado húmedo para la comodidad humana mientras respiraba una mezcla atmosférica que tenía un ligero sabor a ozono y arrepentimiento. «Hay un puerto de atraque de emergencia en la sección C-15», Sale explicó, navegando por los estrechos pasajes con la confianza de alguien que claramente había planeado exactamente ese escenario. «Si logramos llegar sin ser detectados, será posible que puedas escapar de la estación antes de que las distintas facciones se den cuenta de que has abandonado los niveles administrativos». «¿Y luego qué?», Lance preguntó, tratando de no pensar en el hecho de que podía escuchar múltiples conjuntos de pasos en los pasillos detrás de ellos, junto con el sonido distintivo de las armas de energía cargándose. «Incluso si salgo de la estación, hay suficientes naves ahí fuera para bloquear la mitad del sector. ¿A dónde se supone que debo correr exactamente?». Como si respondiera a su pregunta, una voz familiar resonó por el sistema de comunicaciones del pasillo de mantenimiento. «Lance, magnífico idiota. ¿Dónde demonios estás?». Lance se detuvo tan de repente que Sale casi choca con él. «Ren, por supuesto, soy yo. ¿Quién más estaría tan loco como para intentar robarte ante las narices de 3 fuerzas militares diferentes y de lo que se supone que son esos tipos espeluznantes en las naves imposibles?». Ren Blackstone llevaba transportando carga por los sistemas exteriores casi tanto tiempo como Lance, aunque su definición de carga era considerablemente más flexible, y su relación con Interstellar Lab se describía mejor como complicada. También era una de las pocas personas de la galaxia en las que Lance confiaba plenamente, sobre todo porque había tenido muchas oportunidades de traicionarlo a lo largo de los años y siempre había preferido el beneficio a la traición solo cuando no le hacía daño. «¿Cómo supiste lo que estaba pasando?», preguntó Lance, siguiendo a Sale hacia lo que esperaba que fuera el puerto de atraque de emergencia y no una trampa muy elaborada. «¿Bromeas? La mitad de el sector ha estado lleno de conversaciones sobre un humano que aparentemente sobrevivió a una situación incómoda con entidades cósmicas. Cuando mencionaron la estación Nexus y un carguero llamado Lance, pensé que eras tú o alguien con tu mismo talento para meterte en situaciones imposibles».
Llegaron al puerto de atraque de emergencia justo cuando los sonidos de la persecución resonaban desde múltiples direcciones. A través de la pequeña ventana, Lance pudo ver la nave de Ren, la estrella errante, atracada y lista. La nave era un carguero ligero modificado que había sido mejorado con tantos sistemas de postventa que ya apenas podía considerarse de la misma clase. Además, Lance sabía que era una de las naves más rápidas de esta parte de la galaxia cuando Ren decidió que la velocidad era más importante que la integridad estructural. El sello de atraque está seguro, informó Sale, revisando su escáner portátil. Pero detecto varios equipos de asalto convergiendo en esta sección. Tienes quizás 3 minutos antes de que atraviesen las barreras de emergencia. Lance se volvió hacia el administrador, que había arriesgado su carrera y posiblemente su vida para ayudar a un completo desconocido a escapar de lo que se estaba convirtiendo rápidamente en un incidente. Gracias. No sé por qué me ayudas, pero gracias. La expresión de Sale era sombría. Porque lo que sea que haya sobrevivido, lo que sea que te haya cambiado, es algo para lo que la galaxia no está preparada. Las facciones reunidas aquí no están interesadas en entender qué te pasó. Quieren controlarlo, convertirlo en arma o contenerlo. Ninguna de esas opciones acaba bien para nadie. Lance asintió y cruzó la esclusa de aire hacia la nave de Ren, sintiendo de inmediato la comodidad familiar de las placas de cubierta desgastadas y el suave zumbido de los motores en buen estado. Ren ya estaba en la estación de piloto, sus manos bailando sobre los controles mientras sus ojos seguían las pantallas tácticas que mostraban la creciente flota alrededor de la estación. Así que dijo sin levantar la vista, ¿quieres explicar por qué la mitad de la galaxia conocida decidió de repente que eres el humano más interesante del mundo? La verdad es que no tengo ni idea, respondió Lance, abrochándose el cinturón en el asiento del copiloto. Al parecer, sobreviví a algo llamado contacto directo con un Dios supremo. Pero no recuerdo nada de eso. ¿Dios supremo?, preguntó Ren. Se detuvo sobre los controles. O esa es la mejor tapadera que he escuchado o estamos en mucho más problemas de lo que pensaba. A través de las ventanas de la nave, Lance pudo ver la flota Colt avanzando hacia posiciones de intercepción mientras las naves Vectari desplegaban matrices de escaneo que parecían capaces de analizar átomos individuales a varios años luz de distancia. A lo lejos, llegaban otras naves, con configuraciones que no se parecían a nada en las bases de datos estándar. Ren, dijo Lance en voz baja, creo que podríamos estar en más problemas de lo que nadie pensaba. La estrella errante se desprendió de la estación Nexus justo cuando las primeras explosiones de energía comenzaban a iluminar el espacio a su alrededor. Los motores de la estrella errante rugieron en protesta cuando Ren los exigió mucho más allá de sus especificaciones nominales, zigzagueando entre la creciente flota alrededor de la estación Nexus como un insecto con cafeína, evitando matamoscas muy grandes y furiosos. Las explosiones de energía iluminaron el espacio a su alrededor en brillantes despliegues que habrían sido hermosos si no hubieran estado diseñados específicamente para convertir la nave en nubes expansivas de escombros sobrecalentados. ¿Sabes?, dijo Ren, ejecutando una maniobra que definitivamente no estaba en ningún manual de pilotaje. Cuando dije que te debía un favor, pensaba más en invitarte a cenar o ayudarte a mover muebles, no en huir de lo que parece ser el comienzo de un incidente interestelar. Lance se aferró a su asiento mientras la nave se estremecía al ser alcanzada por un cañón de plasma Colit. Créeme, esto tampoco estaba en mis planes. Esta mañana, mi mayor preocupación era si la cafetera de mi nave finalmente se rendiría y moriría. Bueno, míralo por el lado bueno, respondió Ren, haciendo girar la nave a través de un campo de escombros que probablemente había sido otra nave hasta hacía muy poco. Esa cafetera es definitivamente el menor de tus problemas ahora. La pantalla táctica mostraba al menos 15 naves diferentes en persecución, representando especies de toda la galaxia conocida, y algunas que Lance estaba bastante seguro de que no figuraban en ninguna base de datos oficial. Las naves Colit mantenían su característica formación agresiva.
Mientras que las naves Vectari se movían con la precisión metódica de científicos que habían decidido que capturar su espécimen valía la pena arriesgarse a una guerra interdimensional. Pero eran las otras naves. Eso era lo que más preocupaba a Lance. Naves con configuraciones que parecían cambiar cuando no las miraba directamente. Señales de energía que hacían que los sensores de la nave emitieran confusos gemidos electrónicos. Y lo que parecía ser al menos una nave que técnicamente estaba al revés, pero que de alguna manera seguía funcionando. Ren, dijo Lance, observando cómo las lecturas de los sensores fluctuaban de maneras que violaban varias leyes de la física. Creo que estoy empezando a recordar lo que me pasó. ¡Qué buen momento!, murmuró Ren, dirigiendo la nave hacia un cinturón de asteroides cercano mientras las explosiones de energía convertían trozos de roca en impresionantes pero efímeros espectáculos de luz. Porque me vendría bien una explicación de por qué ese acorazado de Kat está cargando armas que se supone que no existirán hasta dentro de 1000 años. Los recuerdos llegaban fragmentados, como intentar armar un rompecabezas mientras te alcanza un rayo. Lance se vio a sí mismo en el puente de una nave de exploración del espacio profundo. El tipo de nave que se adentraba más allá de los límites del espacio cartografiado, buscando nuevos mundos, nuevos recursos o simplemente nuevas formas para que los humanos demostraran su lugar entre las estrellas. La misión había sido rutina. Investigar lecturas inusuales de energía en un sistema inexplorado, recopilar datos y regresar a casa con otra pequeña pieza del rompecabezas cósmico completada. En cambio, encontraron algo que no debería existir. El soberano del vacío, dijo Lance, cuyo nombre emergió de recuerdos enterrados como algo que arañaba su salida de una tumba. Encontramos algo llamado el soberano del vacío. Ren lo miró mientras pilotaba simultáneamente a través de un campo de asteroides y esquivaba disparos desde múltiples direcciones. Eso suena siniestro, incluso para los estándares del horror cósmico. ¿Qué es exactamente un soberano del vacío? Lance cerró los ojos, dejando que los recuerdos fluyeran a pesar de la nauseabunda sensación de recordar algo que su mente había intentado olvidar desesperadamente. ¿No qué? ¿Quién? Una entidad que existe entre dimensiones, alimentándose de los espacios donde la realidad se vuelve tenue. Los sensores de nuestra nave lo detectaron primero como una anomalía gravitacional, luego como algo que doblaba el espacio-tiempo con solo existir. La estrella errante se estremeció como una energía particularmente cercana. La explosión sobrecargó los escudos y Ren maldijo en 3 idiomas mientras redirigía la energía de los sistemas no esenciales. Detrás, mientras ellos, la flota perseguidora ganaba terreno, y Lance pudo ver más naves llegando al límite del sistema. ¿Qué pasó cuando se encontraron con esta cosa?, preguntó Ren, ejecutando un giro que probablemente añadió varias fracturas por tensión al casco de la nave. Estaba muriendo, dijo Lance. El recuerdo ahora fluía con claridad cristalina. Algo la había herido, la había expulsado de su dimensión nativa a la nuestra, y la transición la estaba matando. Pero un soberano del vacío moribundo sigue siendo increíblemente peligroso. Sus ataques mortales estaban abriendo agujeros en la realidad, creando grietas que conducían a espacios donde las leyes de la física eran más como sugerencias amistosas. A través de las ventanas de la nave, Lance pudo ver que sus perseguidores ya no lo seguían simplemente. Las diversas flotas comenzaban a enfrentarse entre sí, aparentemente decidiendo que eliminar a la competencia era tan importante como capturar a su objetivo. Rayos de energía cruzaban el vacío entre las naves, creando un campo de batalla tridimensional que rápidamente se convertía en una batalla campal. Mi tripulación intentó retirarse, continuó Lance. Su voz se fue apagando a medida que los recuerdos más oscuros afloraban. Pero la muerte del soberano estaba creando un efecto cascada. La realidad se estaba desenvolviendo en una esfera que se expandía hacia afuera de la entidad, y nuestra nave quedó atrapada en la ola. La tripulación no lo logró. Uno por uno, fueron arrastrados a espacios que existían fuera de la física normal. La expresión de Ren se había vuelto sombría mientras escuchaba, aunque su pilotaje seguía siendo impecablemente agresivo.
Pero sobreviviste. ¿Cómo? No lo hice, dijo Lance simplemente. No precisamente. Cuando la cascada me alcanzó, cuando sentí que la realidad empezaba a disolverse a mi alrededor, algo dentro de mí respondió. Absorbí parte de la esencia del soberano, tomé su energía moribunda dentro de mí para intentar estabilizar el colapso. Como respondiendo a sus palabras, las luces del puente del barco parpadearon y las sombras en los rincones parecieron profundizarse de maneras que no tenían nada que ver con la iluminación. Lance sintió que algo se agitaba dentro de él, una presencia que era al mismo tiempo parte de él y completamente ajena. Lance, dijo Ren, con voz cuidadosamente controlada. Los detectores de campo cuántico de la nave se están volviendo locos. Todo lo que hayas absorbido sigue ahí, ¿no? Creo que sí. Lance miró sus manos y por un momento pudo jurar que vio algo moviéndose debajo de su piel. Patrones de oscuridad que parecían existir en más de 3 dimensiones. La absorción me salvó, pero también borró mi memoria. He estado viviendo con esta cosa dentro de mí durante años sin saberlo. La pantalla táctica de repente se iluminó con nuevos contactos, naves que emergían de lo que parecía ser un espacio vacío, pero que Lance ahora reconoció como el tipo de grietas dimensionales que la muerte de los soberanos del vacío había creado. Estas no eran ninguna de las especies con las que habían estado tratando antes. Estas naves se movían con un propósito que trascendía la física normal. Su sola presencia hace que la realidad se ondule como el agua. Esas son entidades de primer nivel, dijo Lance. El conocimiento que fluía de recuerdos que no sabía que poseía. Seres que existen en escalas cósmicas. El tipo de entidades de las que huía el soberano del vacío. Han sido atraídos aquí por los disturbios. ¿Te refieres a qué me has traído aquí? Preguntó Ren, mientras su pilotaje se volvía aún más errático mientras intentaba evitar a los recién llegados, a la vez que evadía a la flota perseguidora original. Lance comprendió que la señal cuántica del escáner de la puerta no solo detectaba lo que yo había sobrevivido. Lo transmitía. Todas las entidades cósmicas de esta parte de la galaxia saben ahora que alguien sobrevivió al contacto directo con la esencia soberana del vacío. Una de las naves de la entidad ápice se acercó a ellos con un movimiento que sugería que no estaba completamente limitada por el espacio-tiempo normal. Y Lance sintió que la presencia en su interior respondía con algo que podría haber sido reconocimiento o miedo. Los sensores de la nave registraron lecturas de energía que no deberían ser posibles, y varias de las naves perseguidoras simplemente dejaron de existir. No fueron destruidas, sino eliminadas de la realidad, como si nunca hubieran estado allí. Ren, dijo Lance, sintiendo un poder que crecía en su interior como una tormenta que no podía controlar. Creo que estoy a punto de hacer algo que nos salvará o empeorará todo infinitamente. La historia de mi vida, respondió Ren, aunque tenía los nudillos blancos al sujetar los controles. Intenta apuntar el horror cósmico que estás a punto de desatar a quienes nos disparan, no a mi nave. Lance sintió la esencia del soberano del vacío surgir en su interior, respondiendo a la presencia de las entidades ápice y a la amenaza inmediata a su supervivencia. La realidad alrededor de la nave comenzó a fluctuar, y por un instante, Lance pudo ver el universo como lo había visto el soberano del vacío, un vasto tapiz de dimensiones interconectadas, con hilos de posibilidad que podían ser arrancados, retejidos o cortados por completo. Extendió la mano con sentidos que no recordaba tener. Agarró uno de esos hilos y tiró. El espacio alrededor de la estrella errante se plegó sobre sí mismo, creando una burbuja de realidad alterada donde las leyes de la física respondían a la voluntad de Lance en lugar de a sus limitaciones habituales. Las naves que lo perseguían se encontraron disparando al espacio vacío mientras el carguero se deslizaba lateralmente a través de las dimensiones mientras las naves de las entidades ápice se detenían en lo que podría haber sido sorpresa o aprobación. Bueno, Ren, dijo, mirando fijamente las lecturas de los sensores, que no tenían ningún sentido. Eso es nuevo. Lance se desplomó en su asiento, sintiéndose agotado de una manera que iba más allá del agotamiento físico.
Creo que empiezo a entender por qué ese escáner de la puerta recomendó huir. Este poder, lo que sea que haya absorbido del soberano del vacío, no está destinado a que las mentes humanas lo contengan. Pero lo estás conteniendo de todos modos, señaló Ren, poniendo rumbo al sistema exterior mientras la realidad se estabilizaba lentamente a su alrededor. Eso tiene que contar para algo. A través de las ventanas, Lance pudo ver que su escape había atraído aún más atención. El espacio alrededor de la estación Nexus estaba ahora lleno de naves de especies de las que nunca había oído hablar, y varias de esas naves de entidades ápice que alteraban la realidad se materializaban desde la dimensión que llamaban hogar. No creo que sigamos huyendo, dijo Lance en voz baja. Creo que nos están conduciendo. ¿Conducidos hacia qué? Lance sintió que la presencia en su interior se agitaba de nuevo. Y de repente supo la respuesta con una certeza que provenía de algún lugar más allá del entendimiento humano, hacia una elección. Las entidades ápice no son. Están aquí para capturarme o estudiarme. Están aquí para ver en qué me convertiré. La estrella errante se adentró en el sistema exterior, perseguida por fuerzas que representaban todo el espectro del poder cósmico. Mientras Lance luchaba por comprender en qué se estaba convirtiendo y si esa transformación salvaría o condenaría todo lo que alguna vez le había importado, el punto de encuentro resultó ser un sistema muerto en el límite del espacio cartografiado, donde los cadáveres de 3 planetas orbitaban una estrella moribunda como lápidas cósmicas. Lance sabía que los guiaban hasta allí, pero ver la flota reunida que los esperaba aún le cortaba la respiración. Naves de docenas de especies llenaban el vacío. Desde familiares frigots humanos hasta naves exóticas que parecían construidas con música cristalizada y pesadillas controladas. Pero eran las entidades del ápice las que dominaban el espacio. Sus naves imposibles existían en estados que hacían llorar a Lance con solo mirarlas. Una parecía construida a partir del tiempo mismo plegado. Otra parecía existir como un concepto matemático con forma física. Y una tercera era técnicamente una criatura viviente del tamaño de un espacio. Una estación que había aprendido a viajar entre estrellas convenciéndose de que era una nave. Bueno, dijo Ren con voz cuidadosamente firme mientras pilotaba la estrella errante en medio de esta convención cósmica. He visto cosas extrañas transportando carga a través de los sistemas exteriores, pero esta definitivamente va a mi lista de experiencias que no quiero repetir. Lance sintió la presencia en su interior respondiendo a las entidades reunidas, y de repente sintió su atención como un peso que presionaba su conciencia. No eran exactamente hostiles, pero lo evaluaban con la paciencia cósmica que mide el tiempo en épocas geológicas. No están aquí para luchar, comprendió. Están aquí para presenciar algo. Antes de que Ren pudiera preguntar qué, el espacio alrededor de la estrella errante comenzó a brillar, y Lance se encontró de pie sobre lo que parecía una plataforma hecha de luz estelar cristalizada. Ren estaba a su lado, con un aspecto sorprendentemente tranquilo para alguien que acababa de ser transportado a través del espacio por entidades que existían parcialmente fuera del universo normal. «Saludos, fragmento del soberano del vacío», dijo una voz, aunque Lance no pudo identificar su origen. Las palabras parecían provenir de todas partes y de ninguna, portando armónicos que resonaban en dimensiones que su cerebro humano no estaba diseñado para percibir. Hemos venido a observar tu elección. Mi elección. Lance miró alrededor de la plataforma, viendo representantes de las diversas flotas dispuestos en círculos concéntricos a su alrededor. Los guerreros Colt estaban en perfecta formación, con las armas listas, pero no apuntadas. Los científicos Bekitari habían desplegado instrumentos que lo registraban todo. Sus patrones bioluminiscentes circulaban a través de lo que su traductor identificó como entusiasmo académico mezclado con terror existencial. Incluso las especies más exóticas parecen contener la respiración, esperando algo trascendental. Llevas dentro la esencia de alguien que cayó para preservar este marco dimensional. Otra voz explicó. Esta provenía de la nave que técnicamente era una criatura viviente. El soberano del vacío no murió sin sentido.
Eligió sacrificarse para sellar una brecha que habría permitido que entidades de la oscuridad lejana entraran en esta realidad. Lance sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la atmósfera inexistente de la plataforma. Los lugares oscuros y lejanos donde la existencia muere, murmuró Ren. Genial. Como si las entidades cósmicas y los poderes de manipulación de la realidad no fueran lo suficientemente complicados. La primera voz continuó, y ahora Lance pudo ver su origen, un ser que parecía estar hecho de galaxias comprimidas con estrellas por ojos y nebulosas por cabello. El sacrificio soberano creó un sello, pero los sellos requieren guardianes. Te has convertido en ese guardián, ya sea por elección o por casualidad. Ahora debes decidir qué tipo de guardián serás. No lo entiendo, dijo Lance, aunque una parte de él comenzaba a comprender las implicaciones. ¿Estás diciendo que se supone que debo proteger el universo de la invasión de entidades de pesadilla de los espacios entre realidades? No el universo, sino la galaxia en corrección. Este cúmulo dimensional, estos varios millones de galaxias donde la vida ha aprendido a existir dentro de las limitaciones de la física tal como la entiendes. La lejana oscuridad anhela tal orden y busca reducirlo al caos que precedió a la existencia. Alrededor de la plataforma, las flotas reunidas esperaban en silencio mientras Lance procesaba información que ninguna mente humana debería haber sido capaz de contener. Podía sentir la esencia del soberano vacío dentro de él, no como un invasor, sino como una fusión voluntaria. Dos conciencias convirtiéndose en algo más grande que sus partes individuales. Pero aquí está la cuestión, dijo Lance, sorprendiéndose con la firmeza de su voz. Sigo siendo humano. Sea cual sea el poder que haya absorbido, sea cual sea la responsabilidad cósmica que me hayan confiado, sigo siendo solo un tipo que transporta carga entre colonias y no sabe cómo usar su cafetera correctamente. Las entidades reunidas parecieron considerarlo, y Lance sintió algo que podría haber sido una aprobación recorriendo la reunión cósmica. Quizás, dijo el ser hecho de tiempo cristalizado, es precisamente por eso que eres apto para este papel. El soberano del vacío era antiguo, poderoso y solitario. Luchó contra la oscuridad lejana durante eras cósmicas hasta que la carga lo abrumó. Pero estás conectado con cosas más pequeñas, amigos, placeres sencillos, la satisfacción de un trabajo completado. Estas conexiones pueden resultar una fortaleza donde el poder cósmico fue insuficiente. Lance miró a Ren, quien se encogió de hombros como siempre lo hacía cuando se enfrentaba a situaciones que excedían la comprensión humana normal. Tú decides, pero por si sirve de algo, siempre has sido bueno protegiendo lo que te importa. Escalar hasta protegerlo todo podría no ser tan diferente como crees. Lance sintió que la decisión se cristalizaba en su mente. Y con ella llegó la comprensión. No tenía que convertirse en un guardián cósmico divorciado de la humanidad. Podía seguir siendo quien era mientras aceptaba la responsabilidad que le había sido impuesta. La esencia del soberano del vacío le proporcionaría el poder, pero sus conexiones humanas le darían la sabiduría para usarlo correctamente. De acuerdo, dijo, dirigiéndose a las entidades reunidas. Lo haré, pero lo haré a mi manera. No voy a abandonar mi vida para convertirme en un centinela cósmico que vigila eternamente en el vacío. Seguiré transportando carga, visitando amigos, lidiando con cafeteras rotas, y cuando la oscuridad lejana intente romper el sello, estaré allí para detenerlo. La aprobación que recorrió la reunión fue casi tangible, y Lance sintió que la esencia del soberano del vacío se asentaba con mayor comodidad en su interior. Ya no era una presencia extraña, sino un compañero en la extraña vida que estaba a punto de llevar. 6 meses después, Lance estaba de vuelta en la estación Nexus, entregando un envío rutinario de suministros médicos a las colonias exteriores. El agente de aduanas era diferente ahora, un joven olmirano que probablemente no había sido informado del incidente anterior. Y el escáner de la puerta zumbaba a través de su biocan rutinario sin incidentes. Bueno, prácticamente sin incidentes. Escaneo biológico completo.
El escáner anunció la identificación del sujeto. Lance, humano varón. Nota: el sujeto está registrado como guardián cósmico, grupo dimensional 15, nivel de amenaza alfa, recomendación beneficiosa. Se ofrecen bebidas de cortesía. Lance sonrió mientras otros viajeros en la fila de aduanas se giraban para mirarlo con expresiones que iban del asombro a la confusión. Tomaré un café, le dijo al escáner. Pero les advierto, todavía no he descubierto cómo funcionan la mayoría de las máquinas de café sin causar pequeños desastres. Detrás de él, en la fila, una joven humana observaba los resultados de su biocan con la expresión de desconcierto que Lance recordaba tan bien. El escáner mostraba lecturas que no deberían existir. Y a lo lejos, podía oír el sonido familiar de varias facciones alienígenas expresando un repentino e intenso interés en capturar un humano que aparentemente había sobrevivido a algo imposible. Lance suspiró y se acercó a la confundida mujer. ¿Es la primera vez que se manifiestan poderes cósmicos en público?, preguntó alegremente. ¿Cómo acertaste? Vamos, déjame presentarte a unos amigos. Tenemos mucho de qué hablar, y a juzgar por la cantidad de naves que acaban de solicitar autorización de atraque de emergencia, no tenemos mucho tiempo para hacerlo. Mientras caminaban hacia la salida, Lance no pudo evitar sonreír. Al parecer, su encuentro con el soberano del vacío había hecho más que solo otorgarle poderes cósmicos. Había despertado algo en la humanidad misma, algo que había estado latente hasta que llegó el catalizador adecuado. La oscuridad lejana podía ser paciente, pero estaba a punto de descubrir que los humanos eran extraordinariamente buenos para ser completamente, persistente y creativamente inconvenientes. Y Lance tenía el presentimiento de que eso iba a hacer que todo,